este es un disclaimer inicial de recogida de currículums. Lo que decía, ¿de acuerdo? amartinezp.com, me podéis enviar el currículum o me podéis contactar. Es decir, me podéis enviar el currículum o me podéis contactar para preguntarme dudas que os hayan quedado a posteriori y demás. ¿Vale? La intención es que este tipo de charlas las iremos repitiendo. No serán nunca las mismas, pero cada X tiempo seguiré pasando por la escuela. Entonces, pues nada, en redes sociales lo mismo. Si buscáis Antonio Martínez Peiro, me localizaréis por LinkedIn y demás y me podéis contactar sin ningún problema. Esto que estoy diciendo ahora quizás es lo más interesante que vais a oír. O sea, me podéis contactar por LinkedIn y podéis ver un poco los artículos que comparto o que escribo, porque pensar que van enfocados sobre mi día a día en el trabajo. Entonces, es la foto más real de una empresa de tecnología que os vais a poder llevar. Más incluso que la propia charla en sí. ¿De acuerdo? De todas formas, dudas respecto al tema de currículums y demás, al final de la sesión, si queréis, os acercáis y lo hablamos tranquilamente. El título de la charla, desde hace unos años, se puso muy de moda pues, hacer títulos un poco provocativos, ¿vale? Yo incluso he visto charlas que el título era La crisis de los 40. Entonces, pues bueno, las organizaciones del futuro y su composición a través de arquitecturas modernas me pareció bastante interesante para haceros venir, entre otras cosas. ¿Vale? Pero es algo que vamos a ver aquí. ¿Vale? La agenda que he preparado es esta. ¿Vale? Podemos más o menos incluso manipularla en el sentido de que si a lo largo de esta agenda hay una o dos slides que lo que pretenden es que interactuéis un poco, ¿vale? Y en función de lo que me digáis, os respondo y os explico determinadas cosas, ¿vale? Para no dar aquí todo el top de golpe y que a lo mejor las expectativas, que el compañero me decía un poco, la expectativa más común, normal que se suele tener es, pues oye, quiero empezar a trabajar a final de curso y estoy aquí debatiendo entre unas empresas y otras y a ver qué es lo que hacen, a ver si me encaja. O bueno, cualquier tipo de duda que queráis que tratemos, adaptamos un poco la charla y lo vemos. Al final el foro este también es para vosotros, ¿vale? Entonces, estos son los 4 puntos que voy a tocar. Las organizaciones del futuro, empresas componibles, arquitecturas modernas y el mayor problema tachado, desafío actual en las organizaciones. No sé, de estas 4, si hay alguna que tenéis como candidata, las 4 las veis igual, alguna no la entendéis, hay alguna que os despierta más interés sobre otra. Vale. Está puesto con esa intención de generar el desconocimiento por parte de los asistentes y por tanto, venís a que os expliquemos sobre todo la parte esta, ¿vale? Que va muy relacionado en el área en la que trabajo yo, ¿vale? Pero, por ejemplo, organizaciones del futuro, arquitecturas modernas, desafíos actuales en las organizaciones, no sé si le habéis dado una pensada, tenéis en mente pues qué tipo de organizaciones son las del futuro, qué arquitecturas son esas arquitecturas modernas o cuál es el desafío de las organizaciones. ¿Vale? De hecho, este disclaimer ya es bastante esclarecedor en el sentido de que aquí viene a decir todo lo mencionado en esta charla, puede que se quede obsoleto dentro de poco tiempo y es posible que mientras se da la misma surjan nuevas arquitecturas modernas y por tanto alguna de las que se cuente aquí ya quede desfasada o pase a ser pues legacy. Es decir, esto va muy rápido. ¿Vale? Esto va muy rápido. Estáis terminando los estudios en la universidad.
pero en realidad entiendo que ya sois conscientes de que no vais a terminar nunca de estudiar jamás, porque siempre hay que estar actualizándose, ¿vale? Yo ayer estaba en casa y me costó echar cuentas y yo estuve aquí hace unos 17 años. Entonces, ya os digo que no he dejado de estudiar hasta hoy. ¿Vale? Entonces, quedaos un poco más que con las slides, con lo que voy comentando y tal, porque creo que es más interesante que todo lo demás. Esta presentación sí que es mía, ¿vale? Ya no es la anterior, ¿vale? Esta ya es más tech, por así decirlo, ¿vale? Entonces, el primer punto de la agenda, las organizaciones del futuro. O las organizaciones actuales que se transforman a través de nuevas arquitecturas. Como veis aquí, ya estoy uniendo dos puntos de los que tenía en la agenda, ¿vale? Ya estoy hablando de que las empresas son las que hay, que empresas surjan, empresas nuevas y que se mantengan a lo largo de años, no es tan sencillo. Muchas startups fracasan. Podríamos sacar información de cuántas de ellas que nacen perduran en el tiempo durante más de 5 años, durante más de, si llegan a los 10 años. En fin, lo interesante es las que ya existen, qué hacen para seguir y cómo se transforman, ¿vale? Porque lo que quieren es seguir en el mercado y para eso se van actualizando en cuanto a tecnología y un poco a nivel de arquitectura, ¿vale? La tecnología cada vez va más rápido, ¿vale? Aquí no lo menciono, pero bueno, todo el rollo este de la inteligencia artificial, la GPT y todo este rollo, ¿vale? No es falta que os diga que hay una evolución de que una tecnología o una rama de la tecnología antiguamente se mostraban roadmaps donde se veía, no sé si en algunas asignaturas habéis visto algún ejemplo, sobre todo a nivel de telecomunicaciones, y hay una evolución a lo largo de X años. Y, por ejemplo, el tema este de la IA, en este último año, creo que en estos últimos 7 meses han sacado diferentes versiones, unas cuantas. Y hablamos de meses, no hablamos de años, ni de décadas. Entonces, se va haciendo exponencial. Con lo cual, lo es continuar estudiando y actualizándote en el día a día, cada vez es mayor. Vale, los sonidos del futuro. ¿Vale? Para visualizar el futuro hay que entender el pasado. ¿Vale? Hay que entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay que entender las ventajas de la modernización de las tecnologías, ¿vale? Hay que entender qué aportaban al cliente final, ¿vale? Y esto son cosas que en realidad, por nada que quede decirlo, muchas veces un ingeniero de ventas o un comercial no tiene ni puta idea, ¿vale? Porque eso al final lo único que lo puede saber es un ingeniero, ¿vale? Que sabe lo que hay por detrás de la tecnología, sabe cómo avanza y al final sabe lo que está aportando, ¿vale? Y sabe lo que está vendiendo y sabe las ventajas que tiene, ¿vale? Otra cosa es que al final acabemos siendo pseudo ventas en nuestros determinados roles, ¿vale? Hay una adivinanza, 2 pistas. Pues el año 2002 y este hombre que aparece aquí. ¿Alguien sabe quién es? Es el CEO de una empresa que se llama Amazon, que creo que todos conocemos. ¿Vale? De hecho, una de las cosas que ha hecho Amazon en los últimos años es generar un negocio que se llama AWS, Amazon Web Services, que incluso genera más beneficios que la propia compañía Amazon. ¿Vale? Y empezó vendiendo libros por internet. O sea, ¿alguien conoce el mandato o el memorándum de Jeff Bezos que se dio lugar en el 2002? ¿Alguien le sonaba de la sala? Vale. Entiendo que
aconsejado por sus ingenieros, se juntó con la gente de la empresa, ¿vale? Y les dijo, señores y señoras, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar así, ¿vale? Todos los equipos tendrán que exponer su información y funcionalidades a través de interfaces, ¿vale? Deberán de comunicarse unos a otros a través de estos interfaces. Ningún otro tipo de comunicación a través de la red se permitirá, ¿vale? Da igual la tecnología que haya por detrás de esas interfaces, me da lo mismo. O sea, yo lo que estoy haciendo es decir que si tú necesitas algo de mis servicios, de la información que yo tengo, este es nuestro contrato. Tienes esta entrada y yo te voy a dar esta salida. ¿Y cómo te doy esa salida? Te tiene que dar igual. Te tiene que dar igual. Espero que sea cuestión de milésimas de segundo. Pero te tiene que dar igual lo que hago yo por detrás. Todos los servicios deberán ser diseñados para poder ser externalizables. ¿Eso qué quiere decir? Que si al compañero de la segunda fila establezco un contrato con él y ese contrato tiene un ámbito de negocio A y luego viene un compañero de la cuarta fila y también necesita información de mi negocio A, el mismo contrato le debería de poder servir, ¿vale? Porque la idea es que se diseñe de manera que pueda ser reutilizable o extensible para serlo. Y sobre todo el punto 6, ¿vale? Quien no me haga caso, pues ahí está la puerta. Esto yo lo compartí hace unos meses, por LinkedIn creo que fue, comentando que sobre todo el punto 6 es bastante duro que se presente alguien a sus ingenieros con este mensaje, no obstante, la visión que le precede, los otros 5 puntos, pues era una muy buena visión a nivel de ingeniería, porque estaba en lo cierto y porque cada uno de esos puntos, todo lo que ofrece son beneficios para la organización. Vale, entonces aquí es un poco, pues como un diálogo que podríamos tener vosotros conmigo, ¿no? ¿Qué me quieres decir? ¿No? Pues un poco lo que estábamos leyendo del mandato de Jeff Bezos, ¿vale? Que las empresas tienen necesidades en su día a día, necesidades de negocio. Deben de ser capaces en tiempo y forma de cubrir estas necesidades. Y esto, ¿qué tiene que ver con vosotros, no? Pues que esto implica a múltiples equipos de personas trabajando conjuntamente y teniendo una alta interacción entre ellos, ¿vale? Sobre todo esta parte de aquí. Hay una alta interacción entre ellos. Si nos vamos otra vez a la presentación anterior, que era un poco mucho más comercial, por así decirlo, guarda relación, ¿vale? Porque si les estoy contando que los equipos trabajan de manera deslocalizada, que podéis estar en diferentes localizaciones del país y que yo a lo mejor estoy en mi casa y trabajáis conmigo, pues eso no quiere decir que no nos veamos nunca o que no hablemos nunca, al contrario. Esto lo que quiere decir es que vas a tener conmigo pues una reunión, una o dos reuniones mínimo todos los días, por ejemplo. ¿Vale? O sea, una alta interacción entre las personas que componen los equipos. Y eso es así, bueno, en todas las organizaciones. ¿Vale? La tecnología ayuda a cubrir y resolver las necesidades de negocio. ¿Vale? Eso siempre, siempre. Es decir, va muy relacionado con la siguiente, ¿vale? Entonces, un poco también en el sentido de despertar un poco la provocación y las dudas, ¿vale? Está en nuestras manos que las personas no entorpezcan la visión de la tecnología. Es decir, no sé si entendéis muy bien estas dos últimas frases. O sea, los mayores desafíos que vais a resolver, ¿vale? ¿Qué pensáis que será más difícil? ¿Solucionar algo a nivel de tecnología o solucionar algo a nivel de personas?
¿Vale? ¿Qué contestáis? Yo creo que ambas. Principalmente la parte de las... Primero comenzaría por la primera y luego procedería con la segunda. Primero comenzarías por resolver la tecnología. Personas. ¿Vale? Aquí, mucha gente, sobre todo a nivel de management, cuando ya llegas a nivel de management y tienes determinados años de experiencia, si habláis abiertamente con colegas o con gente, con gente que lleve equipos de personas, que sean jefes de equipo, que lleven ya unos años en el sector trabajando, yo creo que todos coincidirán en que la tecnología, por muy enrevesado que sea un problema, por muy ajustadas que sean las fechas de entrega, se va a resolver. ¿Vale? De una forma u otra se va a resolver. Pero las decisiones, tener claro los requisitos, cuáles son las necesidades de negocio, qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que me has explicado, si lo he entendido bien, es mucho más complejo, que la propia tecnología. Es decir, la tecnología siempre va a salir, o sea, siempre se va a resolver. ¿Vale? Habéis hecho prácticas aquí en la universidad, que algunos a la primera lo habéis resuelto y otros lo habéis resuelto a la segunda. Unos lo habréis hecho de una manera, otros lo habéis hecho de otra, o unos habréis tardado una semana, otros habéis tardado 3 días, pero ha salido. ¿Vale? Pero ya digo que lo más complejo es las personas, la comunicación entre las personas y el entendimiento entre unos y otros. ¿Vale? Eso quiere decir con el cliente final, con nuestro responsable y con la gente que tengamos por debajo. ¿Vale? A mí no me gusta mucho el tema jerárquico, de manera piramidal y demás. Yo, por ejemplo, pues en equipo de trabajo, todos, considero que todos somos compañeros igual. Y dentro del propio equipo, muchas veces hay discusiones, entre comillas, discusiones constructivas, que digo yo, para ver si se hace algo de una forma o de otra. Y muchas veces eso puede llevar tiempo de debatir cómo vas a resolver un problema. Y luego a lo mejor la resolución a nivel de tecnología pues no tiene no tiene tanta complejidad. ¿Vale? Una vez está claro lo que se tiene que hacer. Y bueno, y entre otras cosas, pues para eso Jeff Bezos instó a trabajar en arquitecturas basadas en API, ¿vale? En API. Entonces, en los próximos años, pues eso, en el sentido de qué vais a proponer vosotros, ¿no? O vosotras, ¿vale? Es decir, este tipo de decisiones al final las toman equipos de ingenieros, ¿vale? Y en algún momento pues las tenéis que tomar vosotros, ¿vale? Entonces hay que tener una visión de que eso va a suceder. Y esto, pues bueno, va muy rápido, el tiempo también pasa muy rápido y la tecnología se desarrolla muy, muy, muy rápido, ¿vale? Sí, ¿queréis comentar alguna cosa más de estos puntos? ¿Alguna pregunta? Poco habláis, ¿eh? Para decir aquí que las personas y la comunicación es importante. ¿Tenéis alguna duda? Aunque sea alguna cosa que no hayáis entendido o que queráis preguntar, revisar de algo. ¿Nada? ¿Tiro? Tío, a mí háblame de tecnología, venga. ¿Qué estáis pensando de mí? Vale, no sé si acepté o no. Empresas componibles, ¿vale? Y el subtítulo, ¿vale? Con las organizaciones actuales se transforman a través de nuevas arquitecturas. Sí, de nuevo. Es decir, el compañero que decía lo de componibles no entiendo. Es marketing. O sea, son las empresas de siempre.
pues la puta empresa del tío Blay, ¿vale? Es lo mismo de siempre. O sea, ¿qué pasa? Que quiero sacar cosas al mercado, ¿vale? Me da igual cómo lo llames. Una app, un negocio, una startup o una empresa componible, ¿vale? De pequeños, ¿quién no ha hecho un puzzle en casa? Supongo que todos, más o menos, ¿vale? De menor o de mayor complejidad, pues se trata un poco de eso. Es decir, al final tenemos diferentes funcionalidades, ¿vale? Que tenemos que implementar, que desarrollar, que mantener para poder dar cobertura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el caso que decíamos antes, el compañero de la segunda fila establece conmigo un contrato del que me pasa una información y yo le devuelvo un resultado. Y el compañero de la cuarta, lo mismo. Podemos aprovechar el mismo contrato y le devuelvo también información. En función de si me pasa parámetro A1, le devuelvo una cosa. Si me pasa parámetro A2, le devuelvo otra cosa. ¿Vale? Un interface. ¿Vale? Un interface que sabéis lo que es. Lo podéis extrapolar de cualquier base de programación. ¿Vale? Lo habéis estudiado. Entonces, ¿qué pasa si eso, en lugar de enfocarlo a un servicio o a un código de programación, me lo llevo a ámbito de una empresa? Es decir, si eso lo abstraigo y me lo llevo a una empresa, ¿vale? Pues es una empresa componible. Es decir, puedes montar una startup, ¿vale? Y puedes necesitar, y la palabra ahora es clave, la que viene ahora, que es que puedes necesitar una integración. Puedes necesitar una integración con X servicios. Por ejemplo, imaginaros, no sé si alguno se atreve a poner un ejemplo, porque como veis está todo abstraído, ¿vale? No está nada concretado, pero podréis imaginar y si queréis, el que quiera, me levanta la mano y que me diga un ejemplo, ¿vale? Yo no tengo ninguno, pero me lo invento. Imaginaos que dais de alta una startup, ¿vale? Y lo primero que se me ocurre a mí es el tema del cash, ¿vale? De cómo cobro a los usuarios. Entonces voy a necesitar una funcionalidad que puede ser C, ¿vale? Para el cobro, ¿vale? No, esto, pero os aseguro que no lo tengo preparado, ¿vale? No estoy improvisando. Entonces, me estoy imaginando de repente que tú cuando te registras, tú puedes decir, oye, cóbrame todos los meses, o cóbrame a los 6 meses, o cóbrame al final de año. En función de eso yo te calculo y te digo, vale, si te cobro a final de año, te rebajo un 5% de la tarifa y si es mes a mes, pues te tengo que cobrar tanto, ¿vale? Eso lo calculo en un servicio que tengo por detrás, ¿vale? Que puede ser 1, o 2, o 3, o 4. Y te resuelvo tu necesidad. Pero claro, una startup no es solo cómo cobran mis usuarios, es cómo monto el front, cómo diseño las pantallas, esos servicios, la información que me devuelven, si me la están devolviendo de una manera estructurada, como a mí me gustaría luego pintarlo por pantalla, ¿vale? Ya diréis, o sea, que me está hablando como si me hablase de aplicaciones web, cuando yo soy más de teleco y a lo mejor más de catarro, ¿vale? Pero es que esto puede ser un tema de IoT, por ejemplo. Puede ser un tema de IoT que lo que me interesa es, con un sensor, detectar una temperatura, que el servicio me la resuelva, me la dé en centígrados, me la dé en Fahrenheit, me dé el porcentaje de humedad. Otro servicio a lo mejor tiene el histórico de la humedad del último mes y medio, los últimos 6 meses, y me dice en pantalla de mi móvil, me saca una flecha. Si la humedad ha ido para arriba o ha ido para abajo. Me lo estoy inventando, ¿eh? Esto no lo traía preparado. Pero me imagino que quiero pensar que a vosotros se os ha pasado algún tipo de ejemplo, no los que he dicho yo, pero más o menos de un estilo similar, ¿vale? Entonces, al final, empresas componibles son eso. O sea, puede ser una app, puede ser un negocio, puede ser una startup, puede ser una empresa componible. Y una empresa componible, a su vez, puede ser una nueva línea de negocio de una empresa que ya existía. Es lo que yo decía 3 o 4 slides antes. Es decir, que las organizaciones son las que son. No sé si queréis de aquí comentar alguna cosa. Vale, que las anteriores eran frases que estaban escritas,
pero esta está muy abstraída. Si alguien quiere compartir algún ejemplo que se le haya ocurrido o alguna duda que no entendáis, lo podéis hacer. No, pues María. Yo en clase no sé qué hacéis, pero yo tampoco hablaba mucho, ¿eh? He de reconocerlo. He de reconocer que yo tampoco hablaba mucho y José Mari solo se dedicaba a contar chistes. Sí, sí. Pregunta y ponerlo como ejemplo. Sí. Si aplicaría en el caso de envío en el transporte, si yo tengo que monitorizar un camión que va mediante la tecnología IoT para controlar la temperatura de los alimentos y hacer también el seguimiento de la ruta. Se generan rutas alternas en el cual, en caso de algún inconveniente en la vía, me pueda dar una ruta alterna. ¿Lo puedo aplicar así? Sí. De hecho, todo lo que has dicho entra, ¿vale? Daos cuenta, empresas componibles, ¿vale? Aquí igual me he colado un poco entre comillas, ¿vale? Quizás intencionadamente en el sentido de que qué diferencia hay entre app, negocio, startup. Una startup puede ser una única app, ¿vale? Puede ser lo mismo. Es decir, cómo funciona Google Maps. ¿Vale? ¿Qué tiene Google Maps por debajo? Pues tiene una API, que lo que hace es que cuando hay tráfico me dice, oye, esta ruta es mejor, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo hace que utilizamos Google Maps? No sé, un porrón de años, ¿no? ¿Y ahora llega esto? Pues bueno, pues ya veis. Algunos va a llamar innovación. Quiero decir, al final la base, la magia negra, nosotros ya no la conocemos. O sea, será más complicado hablar entre tú y yo y decidir en función de la respuesta hacia dónde orquestas la llamada o qué servicio tienes que invocar o para qué fecha tiene que estar eso en producción y hacerlo. No sé si veis un poco hacia dónde voy, ¿vale? Datos. No había dicho nada, pero no había dicho nada, pero faltan piezas del puzzle, ¿vale? Datos. Porque claro, ¿cómo hago cálculos? ¿Vale? El ejemplo de logística. ¿Cómo saco la ruta hacia donde tengo que ir? ¿Cómo calculo el stock que necesito en la tienda de Mercadona, Consum, la que sea? ¿Vale? ¿Cómo lo controlo? ¿De dónde viene ese stock? ¿De qué colmena hago la carga para que al día siguiente a primera hora esté en el almacén el pedido? ¿Vale? Pues tengo que manejar datos. Datos de mi negocio. Extraer toda esa información a Amazon Web Service, a la nube, para tener toda esa información, esos datos y poderlas manejar mediante una API. Si trabajas si estás digitalizando un taller de coches que tiene un único taller y que tiene 20 clientes al día, no te hace falta. Si estás digitalizando una empresa que está en el IBEX 35, te tienes que ir a la nube. ¿Por qué te tienes que ir a la nube? Porque nos lo venden y porque así cobramos más a las empresas y nosotros nos hacemos más ricos. Bueno, no del todo. Es decir, y fíjate la siguiente cuál es, ¿vale? Y con el compañero no he compartido la presentación antes de hacerlo con el resto. ¿Qué pasa? Cuando los datos son muchos, ¿vale? Cuando la lógica de negocio es muy crítica, cuando yo no sé si solo el de la segunda fila y el de la cuarta van a utilizar el contrato que he establecido con ellos, sino que a lo mejor voy a tener 1 millón de invocaciones al día, el servicio, la organización, la aplicación, la lógica, tiene que escalar, tiene que estar en la nube, ¿vale? Pero al final, si os dais cuenta, estamos hablando de eso, o sea, estamos manejando aquí 3 o 4 palabras, ¿vale?
Pero, efectivamente, ¿vale? Si hay una alta demanda, los servicios tienen que ser escalables, tienen que ser resilientes. Ante una caída de un servicio, se tiene que levantar otro a continuación, ¿vale? No puedo dejar de dar servicio. Repito, si soy un taller de coches, no me hace falta todo esto. Es decir, no le voy a vender a alguien un Ferrari si con un Seat Ibiza tiene suficiente, ¿vale? Arquitecturas modernas, ¿vale? Ya digo, más importante el subtítulo que existen detrás de las organizaciones actuales, que se transforman a través de nuevas arquitecturas. Es decir, las organizaciones modernas son las que utilizan las arquitecturas modernas, pero cada vez son las organizaciones de siempre que han evolucionado y se han redefinido, por así decirlo. ¿Vale? Primeras conexiones, ¿vale? Punto, punto, ¿vale? Entre sistemas, punto, punto. Por allá por el año 2000, ¿vale? Esto va en relación un poco con lo de antes, de tenemos que entender el pasado para saber dónde estamos y para saber hacia dónde vamos, ¿vale? SOA. No sé si alguien conoce, no sé si habéis dado la parte de servicio de arquitectura, ¿vale? Son arquitecturas predecesoras, ¿vale? Hasta el año 2010, más o menos, ¿vale? En la actualidad, evidentemente, se siguen utilizando, ¿vale? Aportaba mayor organización, orquestación y aparición de los primeros SD, ¿vale? SD es un bus de datos, ¿vale? Llegamos a las APIs, que no son de ahora, ¿vale? Que no son de 2010 tampoco, que lo del mandato era del 2002, ojo, y en aquella época ya existía, ¿vale? O sea que al final es un poco todo, va dando un poco de círculos. Incremento de interconexión a través de APIs. Disminución progresiva de SOA en favor del REST, ¿vale? ¿Qué pasa? Que uno es más gordo y otro es más delgado. Que uno corre más que otro. Que uno tiene ventajas y el otro empieza a tener inconvenientes con la aparición de... Más que con la aparición, con la quizás detección de que, oye, esto creo que va mejor. ¿Vale? Yo aquí ya realmente no me pierdo, pero ya podría decir que un poco ya me pierdo un poco, ¿vale? Porque yo aquí ya estaba trabajando y de micro ya igual ya no lo he mirado tanto, ¿eh? Ya no lo sé tanto. Ya a lo mejor alguno de vosotros lo sabe más que yo o en un par de semanas se pone al día. Microservicios, ¿vale? Nuevos paradigmas. Nuevos paradigmas que esta slide la cogí, pero fijaros que estamos en el 2023. O sea, de nuevos paradigmas, pues bueno. Cambios importantes en las arquitecturales. Se empieza a romper las aplicaciones monolíticas. ¿Vale? Se empieza a romper las aplicaciones monolíticas. Es decir, si yo, por ejemplo, con los compañeros me han pedido a mí un servicio, lo que decíamos antes, de delivery, de cálculo de un stock, de encargar y gestionar los horarios de salida y de reparto que tienen que hacer siguiendo con el ejemplo que he puesto compañero de delivery, ¿vale? Ostras, pero es que mi organización, mi app, mi startup, no hago solo delivery. Hago muchas más cosas. O sea, hago la suscripción, hago el cobro del pago, hago cálculos internos, muevo cosas de un sitio a otro. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a... O sea, se genera ahí una maraña, que podría ser esto, ¿vale? Entonces, se generan ineficiencias. Es decir, cuando esto lo hice al principio, iba todo estupendo, pero conforme fue llegando demanda, mi negocio le fui dando más funcionalidad y le metí más cosas y también fui subiendo un poco lo que le cobraba a los clientes, porque les estaba dando más cosas y más cosas y más cosas, al final te das cuenta que se te genera una maraña, ¿vale? De tener aquí una red de nodos
¿vale? Que lo que genera es, en algunas llamadas que antes iban bien, que eran milésimas de segundo, empiezan a generarse latencias, ¿vale? ¿Cómo se resuelve con microservicios? Con microservicios que dicen que dividas, ¿vale? Te dicen que si tus operaciones son de lectura, te las lleves a un lado. Si son de escritura, te las lleves a otro lado, por ejemplo, ¿vale? Y eso se valida y se ve que genera eficiencias. ¿Vale? Serverless. Serverless y funciones como servicios en detrimento del PaaS y IaaS. Es decir, lo que a mí nunca me ha gustado la expresión, ¿vale? Pero lo que dicen todas las veces que es el hierro, ¿vale? Yo compro hierro, yo compro servidores, hierro, y si tengo que escalar, compro más servidores, los conecto a la red y puedo ofrecer más ancho de banda y puedo ofrecer mucha más demanda de mis clientes. Aquí ya se vio que no. Se vio que lo que hemos visto en la slide de antes. Nos vamos a la nube, ¿vale? O sea, nos vamos a la nube porque es más ágil, porque es más rápido, porque la configuración es más sencilla. No tengo que esperar a que el martes de la semana que viene Menganito a mi CPD y viene con un par de racks que vamos a montar aquí y va a estar configurándome y ampliándome el ancho de banda que tengo y va a estar aquí el tío un par de días, sino que me voy a esto, ¿vale? API Management. ¿Qué creéis que es lo más importante de API Management? Son dos palabras. ¿Cuál es más importante? ¿La primera o la segunda? Yo les pregunto solo para poder beber un poco, pero no hay manera, tío. Están aquí. La primera. Primera. Error. Habría un 50% de probabilidades. Yo hace unos años hubiese dicho la primera también. Pero el management, la gestión de las APIs es más importante. ¿Vale? Porque las APIs, ¿qué son? Son interfaces. O sea, ¿quién de aquí no sabe diseñar un interface? ¿Vale? Es que no voy a hacer aquí una dinámica de diseñar un interface porque me vais a pillar, como dice un colega mío, me vais a coger con el carrito de lado. O sea, vais a saber más que yo. O sea, es que es una interfaz, no tiene más. ¿Vale? Entonces, aquí lo que se hace es la gestión, es decir, se tipifican, se hacen tres tipos. ¿Vale? Diferenciamos tres modelos de exposición, por lo que transcurre la evolución de las compañías en la adopción de tecnologías API Management, que les permite disponibilizar sus activos digitales. Sus activos digitales es una manera marketingiana de referirse a lo que estábamos hablando antes. Los servicios que tengo en la organización, que puede ser de delivery, que puede ser cálculos internos, tarificaciones, etcétera. Modelos de exposición, ¿vale? ¿Qué pasa? El ejemplo que estábamos diciendo antes. El compañero de la segunda fila me pide que necesita no sé qué, y el de la cuarta viene y me pide que necesita otra cosa. Y yo se lo diseño y como vale lo mismo, puedo utilizar la misma interfaz, ¿vale? Incluso la misma operación. Pero esos compañeros trabajan conmigo, o sea, ¿soy de mi empresa o soy de otra empresa? ¿Vale? APIs internas, hacia adentro. Es decir, las empresas no solo tienen una aplicación, pueden tener miles de aplicaciones, ¿vale? Ten en cuenta que aquí ya empezamos a pensar en empresas que cotizan en el IBEX, ¿vale? O sea, estamos hablando de grandes empresas del panorama nacional, con lo cual tenemos esas aplicaciones dentro, ¿vale? ¿Y cómo se van entre ellas? Pues volvemos a lo de Jeff Bezos, ¿vale? Que les dijo que si no lo hacían así, se iban a la calle, ¿vale? Entonces, seguimos así. ¿Pero por qué? No por el mensaje aquel, ¿vale? Sino porque da mayor agilidad, ¿vale? Luego están las API Partners, hacia afuera solo para mis partners. Es decir, un modelo colaborativo, pues bueno, de tener un poco de marketing, ¿vale? Porque habla de
obtener beneficios mutuos, es decir, de cash. Tú págame por este servicio y yo para ti te pongo en mi gateway esta serie de APIs para ti, ¿vale? Seguramente sea otra empresa de las que cotizan en el IBEX o una startup, ¿vale? O podríamos volver a decir la palabra una empresa componible, ¿vale? Que está utilizando un servicio de cobro que a lo mejor me está dando el Santander o el BBV, ¿vale? APIs abiertas, ¿vale? APIs abiertas, pues, vale. Si os metéis en cualquier página de proyecto open source, ¿vale? Pues las APIs están abiertas, o sea, podéis acceder a ellas. De hecho, podéis hacer un side project y podéis ponernos a desarrollar un proyecto que tenga un contexto open source y si cambiáis mucho la funcionalidad o si esa funcionalidad no está expuesta, la acabaréis poniendo a través de una API y cualquier desarrollador, incluso vosotros, las podéis consumir, ¿vale? APIs abiertas, ¿vale? Hacia afuera para todos los desarrolladores, ¿vale? No sé si conocéis, doy por hecho que no, ¿vale? Porque esto ya es más de la parte de integraciones, ¿vale? O sea, aquí quiero que penséis un poco lo que comentaba el compañero, ¿vale? Del cloud, ¿vale? Que ha mencionado Amazon Web Service, ¿vale? Ahora luego veremos que, bueno, aquí ya se ve, ¿vale? Amazon Web Service, ¿vale? Pero ¿cuántos fabricantes hay aquí? ¿Vale? Quiero decir, esta información os interesa en el sentido no solo de mi insight, ¿vale? Sino extrapolando todo esto, os interesa en el sentido de que, oye, a mí esto que me están contando de integraciones y tal, me llama la atención, no me llama la atención. Todas las consultoras tienen un departamento de integración, todas las consultoras tienen un departamento que hace apificaciones, trabaja con APIs, ¿vale? Las organizaciones hoy en día todas están en fase de apificación, algunas más tempranas, otras un poco más maduras, ¿vale? ¿Cuál es el cacharro que hace la gestión de esas APIs? Pues uno de estos, que no hay 2 o 3, ¿vale? Aquí hay 17 en el análisis de mercado que hace Gartner, ¿vale? Esto es a fecha de noviembre. Creo que no he encontrado uno más reciente, ¿vale? Creo que es el último, ¿vale? El cuadrante de aquí arriba a la derecha varía de reporte en report un poquito, pero más o menos se puede mantener, ¿de acuerdo? Entonces, la que más pueden resonar, Amazon, AWS, ¿vale? Microsoft, ¿vale? Que es con su solución de cloud que es Azure, IBM, ¿vale? Que es IBM Connect, y la de Google y la de MuleSoft. La de Google que es APG y la de MuleSoft, ¿vale? MuleSoft es una empresa que fue adquirida por Salesforce, no sé si hace un año más o menos, ¿vale? Pero son las Big Tech, ¿vale? Las grandes. G también está, Kong también aparece por ahí, Postman también está, no solo como API Management, sino como tiene otro tipo de herramientas también interesantes, ¿vale? VSO2, ¿vale? Es decir, os podéis hacer una idea de qué me ofrece el mercado, no solo a nivel de qué consultoras de aquí en Valencia que puedo llamar a la puerta, sino, oye, ¿sobre qué tecnología me interesa trabajar? ¿Vale? Pues en API Management hay 17 fabricantes, ¿vale? Esta gente también contrata. Es decir, no solo es una consultora, sino si conozco, estudio, me certifico en este tipo de cosas, tanto a nivel de desarrollo como mantenimiento, como arquitectura a nivel de cloud, ¿tengo mercado de trabajo o no tengo mercado de trabajo? Y sin olvidarnos de que venimos de Teleco, ¿vale? Pues es que esto puede ser temas de IoT, puede ser temas de sensorización, puede ser temas que seguro que a José María le vienen a la cabeza 2 o 3 más que yo estoy un poco más despoblado, pero tiene un encaje bastante estrecho, ¿no? No,
ahora mismo no te viene nada a la cabeza, pero sí lo tiene. Es decir, todo lo que tenga que pasar por un gateway, toda la información que tenga que pasar por un gateway va a través de un API Management. O sea, imaginaros todo lo que puede ser eso. Es decir, cualquier integración de comunicaciones de media larga distancia puede estar ahí incrustada. Es decir, alguien tiene que haberlo configurado, ¿vale? Eso no quiere decir que solo hagas eso. Es decir, el tío que diseña el sensor, que capta datos del tipo que sea, también puede ser que eso luego lo esté subiendo a la nube y lo tenga integrado a través de un API, que es lo que consumen sus clientes, ¿vale? Y que esa configuración en el cloud la haya hecho el mismo ingeniero o el mismo equipo de ingenieros. Y a lo mejor un día te toca acercarte al campo o donde sea que estás instalando los sensores y otro día estás desde casa configurando la escalabilidad de tu API Management. O sea, ¿vale? Lo digo para que veáis que no nos estamos yendo lejos de lo de la coordenada en la que estáis. ¿Vale? Ahora ya juntamos aquí un poco tecnologías API Management con grandes corporaciones, ¿vale? Por poner algunos ejemplos. Evidentemente asociadas a Insight, ¿vale? ¿Con quiénes trabajamos nosotros? ¿Con quiénes trabajo yo? Pues yo trabajo con APG, con IBM API Connect, con MuleSoft y con VSO, ¿vale? Y con estas empresas, entre algunas más, ¿vale? Pero en estas empresas trabajo yo, de verdad, en el día a día. Por eso decía al principio que en la primera charla tenéis un poco el contacto con relaciones institucionales, universidades y demás para prácticas en empresa, para el programa SMART que os presenté en la slide, en la presentación anterior, ¿vale? Que ese sería el programa de entrada, ¿de acuerdo? Pero en el ámbito de arquitecturas modernas, sofisticación, integraciones, por eso decía que si esta parte os mola, me mandéis a mí o me contratéis a mí directamente, porque así ya como que os enruto hacia la parte esta, hacia este área dentro de la empresa, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues trabajo con empresas como estas, sobre todo con Mafre, ¿vale? Pero bueno, los sectores también van cambiando mucho, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, antes pues, trabajaba para Mercadona, vendiendo tomates y lechugas, y ahora trabajo para Mafre, vendiendo seguros. Entonces, ¿qué hay por detrás de todo eso? ¿Cuál es la pata común de todo eso? La tecnología. Al final soy ingeniero, ¿vale? Yo soy teleco. De hecho, MuleSoft, por lo que decía de que no todo es el tema este de la diversidad, el tema de la accesibilidad, el tema de las inquietudes conforme vamos creciendo en nuestra carrera profesional, ¿vale? Yo, por ejemplo, también me dedico a temas de coaching, no tienen nada que ver con Insight, ¿vale? No tiene nada que ver y sí que tiene que ver. Porque los equipos que trabajan conmigo me sufren un poco en este sentido, ¿vale? Es decir, por ejemplo, la charla de antes hablábamos de que los equipos son cercanos, se comunican entre ellos y tal. ¿Vale? Por ejemplo, la gestión que hago de mis equipos, para trabajar para nuestro cliente, tenemos diferentes tipos de dinámicas. Tenemos la daily, que la hacemos todos los días. Tenemos píldoras formativas que hacemos cada 15 días, es decir, el propio equipo se junta y ponen en común documentación y cosas que se han encontrado las 2 semanas anteriores, ¿vale? Para que el aprendizaje sea común y uno no sepa más que otros y demás, y todo lo tengan en la cabeza. Para luego también podéis irse de vacaciones, que habéis visto que hay un porrón, son 32 días, es decir, yo no puedo dejar que alguien que sabe un montón se vaya un mes entero y me deja a los demás y resulta que este sabía un mogollón de cosas de un tema que no se las ha aportado al otro, ¿vale? Entonces, píldoras formativas cada 15 días para que todos tengan más o menos el conocimiento sea multidisciplinar, el conocimiento esté repartido entre todos los del equipo, ¿vale? Y no haya ninguna isla separada, ¿vale? De conocimiento. Retrospectivas mensuales, en las que también invitamos al cliente final, ¿vale? Donde siempre hacemos pensamientos positivos o afirmaciones, es decir, hay errores, hay cagadas, sí, claro, en todos los sitios.
pero no intentamos decir que son puntos de mejora, ¿vale? Y luego tenemos los goals, los resultados que hemos obtenido, el aprendizaje que hemos hecho mes a mes, ¿vale? Hacemos diferentes tipos de reuniones dinámicas, ¿vale? 100% online todo esto, ¿vale? Y luego lo que decía del crecimiento profesional y demás, MuleSoft, por ejemplo, yo soy uno de los líderes organizadores de la comunidad de MuleSoft en Valencia. O sea, si buscáis por internet y demás, pues veréis que organizo y que también he dado una otra charla de temas de Project Management y gamificación con la gente de MuleSoft, ¿vale? Pues es una cosa que hago yo con ellos y al mismo tiempo pues hago temas de coaching, al mismo tiempo soy project manager en Insight, es decir, que la carrera profesional de cada uno no es solo trabajo para la empresa ABC, sino que conforme evolucionéis y vayáis creciendo, pues surgen inquietudes y acabáis haciendo diferentes tipos de cosas o vais cambiando de sectores o de diferentes tipos de contextos, ¿vale? El mayor desafío actual en las organizaciones, ¿vale? Ya habíamos adelantado. Las realidades actuales se transforman a través de nuevas arquitecturas, pero no deben de perder el foco en su core de negocio. Luego ahí ponen las personas, ¿vale? Que es lo que hemos comentado antes. Que al final, si volvemos otra vez aquí, fijaros lo que está subrayado, ¿vale? Fijaros lo que está subrayado. O sea, equipos, comunicación, cualquiera. Y en la cuarta, no importa qué tecnología. O sea, curioso, ¿no? Esta empresa, que yo sepa, yo la considero que es una empresa tecnológica. Y está dándole un foco muy potente a los equipos, a las personas y a la comunicación entre ellas. Vamos un poco ajustadillos, ¿no? Esta era una especie de quiz time y lo que pretende es que me digáis cuál de estas palabras os evoca o os generan más interés, ¿vale? Un poco lo que decía de adaptar un poco la exposición a vosotros, a la audiencia, a los alumnos, y profundizar un poco más en estos temas, ¿vale? Como vamos un pelín justos de tiempo, ¿hay alguna palabra de estas que queréis que se profundice un poquillo más? Que os comente acerca de ella un poco más. También pues no. Si quieres, que te veo también muy callado. Scrum, ¿vale? Scrum, junto con Agile, junto con Lean, pues hace mes y medio estuve en una meetup de Agile. Hay una meetup que se llama Agile Levante, ¿vale? Porque decíamos un aprendizaje continuo, ¿vale? Y yo a veces pues sigo yendo a charlas y demás, no para dar la charla yo, sino para aprender, ¿vale? Y ya me acuerdo que creo que era de Lean, me parece que era. Empezamos a hablar de Scrum y de Agile. Y cuando me llegó, bueno, era bastante distendida, era en un bar, cada uno con su cerveza en la mano y tal, un debate totalmente abierto, ¿vale? Y yo les dije sinceramente que no sabía lo que hacía yo. O sea, la metodología que yo os decía de dinámicas, tipo de reuniones y demás, sí, a nivel corporate, te diría claro, que yo hago Agile y que hago Lean y es cierto, lo hago, ¿vale? Pero al final son frameworks, ¿vale? ¿Qué pasa con los frameworks? Que lo puedo utilizar al 100% o puedo coger piececitas, ¿vale? Y utilizarlos para lo que yo quiero. Entonces, al final, yo trabajo de una manera que itero, valido y luego continúo en el tiempo haciéndolo así si veo que funciona. Si veo que hay algo que no funciona, hago un cambio, hago un reenfoque, vuelvo a validar y si necesito volver a iterar, vuelvo a iterar. ¿Vale? ¿Qué hago? No sé cómo llamarlo. ¿Vale? Cada uno tiene su
su metodología de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, hago Agile, hago Scrum, hago Lean, pero en Scrum, por ejemplo, ya te puedo decir que las dailies ni son de 15 minutos ni las hacemos de pie, ¿vale? No hacemos el stand-up meeting en la daily todos los días, ¿vale? No estoy de pie, estoy sentado y no suelen durar 15 minutos, ¿vale? Entonces, si aquí viene alguien purista de Scrum, me diría, tío, usted no hace Scrum. No, no hago Scrum, ¿vale? Hago un popurrí, ¿vale? Entonces, es un poco de Scrum lo que te decir es eso. Y estoy certificado, ¿eh? O sea, quiero decir, soy profesional Scrum Master, y sé lo que es Scrum y sé lo que es aplicar Scrum 100%, pero es un framework. Entonces, al final, en función del servicio, del proyecto que ejecutas, decides lo que aplicas y lo que te va a aportar y lo que no te va a aportar. Y muchas veces, en realidad, ni siquiera yo, el equipo. El equipo es el que te dice, oye, es que esta reunión la hemos hecho 4 veces y no nos aporta. O, joder, nos aporta un montón y la hemos puesto de 15 minutos y siempre estamos 1 hora. Pues a partir de ahora hacemos de 1 hora. O si tenemos una reunión que hacemos cada X tiempo y que no ni va ni viene a ningún lado, pues si no nos aporta nada, la quitamos. Entonces, el propio equipo, al final, es un poco lo que decía, que el equipo al final yo considero que todos somos compañeros. Es decir, si a mí el equipo me dice, oye, esto no nos aporta, pues entonces ¿para qué lo estamos haciendo? Y si esto hay que hacerlo, vemos que hay que hacerlo de esta otra manera, pues bueno, si habéis visto que es así y que os va a aportar a vosotros, pues lo hacemos. ¿Alguna palabra más que queráis? Aquí si nos pasamos de la hora un poquitín, pasa algo, lo digo porque tengo ahora un vídeo y luego ya nos sacamos una foto y chimpum, ¿vale? Y nos vamos a comer. ¿Os tenéis que ir ya? Vale, vale, no, por eso preguntaba. A comer y tal, sí, sí, yo también me voy a comer. Pues os pongo un vídeo breve, nos sacamos una foto y nos vamos. De todas formas, aquí lo que he comentado, ¿vale? Luego, si me queréis contactar luego de manera online y preguntarme acerca de alguno de estos, de alguna cosa más de estas, sin problema. Buenos días, bueno, yo soy también del equipo de gobierno y os voy a contar más o menos cómo actuamos en el día a día. Yo creo que compañeros y yo más o menos tenemos una dinámica similar y bueno, os cuento. Yo lo primero que hago es nada más levantarme y entrar a currar. Lo primero que me pongo es con la revisión de mail y de los diferentes buzones. Es una cosa bastante importante para poder ir viendo las tareas que hay pendientes, tareas que no hay pendientes. En concreto, en nuestro equipo de trabajo tenemos una herramienta especial, es una herramienta de correo, que es donde nos llegan las peticiones, incidencias que tenemos que desarrollar, que se llaman Service Manager. Así que esa es también una de las que principalmente se revisan. En esta herramienta en concreto nos llegan las diferentes peticiones que pueden ser como nuevas diseño de APIs, modificaciones de APIs, nuevas aplicaciones a desarrollar, virtualizaciones y bueno, esas tareas las tenemos que priorizar según nos va llegando, según el peticionario que es o según la urgencia que surge, con lo cual eso es importante hacerlo a primera hora, por decirlo así, para poder tener organizado cómo funciona el tiempo en el día y poder priorizar tareas. Una vez que hago esto, después de priorizar tareas, dedico un tiempo al desarrollo de lo que considero que es más importante hasta una reunión que tenemos todos los días en equipo, que no sé si lo conoceréis, es la Daily. La mayoría de equipos de software de desarrollo o incluso que no es software se lleva a cabo. Y es una reunión que llevamos a cabo todos los días, en la que revisamos todas las tareas, todo lo que hay en el vuelo, cómo se está desarrollando todo, qué hay que priorizar, qué no hay que priorizar, ponemos puntos en común, desarrollamos problemas. Y bueno, esta reunión yo creo que es muy importante porque nos sirve para establecer bloqueos y avances que estamos llevando a cabo y establecer pues, los puntos prioritarios.
que hay que desarrollar en ese día y que hay que llevar a cabo. Importante reunión, bueno, y después, yo personalmente después de esta daily, suelo dedicarme a otra vez volver a desarrollar algunas de las tareas que tengo pendiente y también a establecer reuniones con los peticionarios de estas tareas. Es una cosa que yo considero que es muy importante también porque hay ciertas tareas que nos llegan de antes de aplicación o lo que sea, que pueden generar dudas o no pueden estar lo suficientemente detalladas. Y yo creo que es muy importante el boca a boca con el peticionario para poder establecer qué necesitan, cómo lo necesitan y liberarnos de dudas. En esta profesión es muy importante que no haya ninguna duda y que todo esté muy aclarado, porque si no luego lleva a cabo confusiones y es preferible desde el principio tenerlo claro que volver a, por decirlo así, a realizar otra vez dos veces el trabajo. Así que yo solo después de esta reunión establecer estas, para la redundancia, reuniones con el peticionario de las tareas establecidas y también suelo cruzar con algunos de mis compañeros ciertas dudas que tengo en ciertas peticiones, sobre todo en temas de nombres de campos, variables, porque el tema de la amplificación hay que tener mucho cuidado, sobre todo en ciertas APIs que se van a exponer, por decirlo así, a un público, y es mejor cruzarlo y tenerlo todo muy claro que luego te lleguen a la hora de estar todo desarrollado y haya haber problemas, porque puede ser una variable con poco sentido, que no está lo suficientemente detallada y que puede generar problemas para el usuario que va a hacer uso de ella y para la parte de negocio, que a día de hoy es lo que más importa, o sea, es una de las cosas más importantes. Bueno, después de estas reuniones, yo solo que volver a centrarme otra vez en desarrollo de tareas, APIs, lo que, por ejemplo, pueden ser tareas de modificaciones de APIs que simplemente lo que nos pasa es comprobar los cambios nuevos respecto a una serie de reglas y verificar que estos nuevos cambios que se están introduciendo en las APIs son correctos y que se amoldan a la normativa que se especifica con el cliente y que no hay problemas. En caso de encontrar algún problema en los cambios que se están introduciendo o con un nuevo API, entonces, pues lo que tenemos que hacer es depurar esa API, comentárselo al peticionario y intentar que efectúen los cambios. Con lo cual es importante desarrollar el trabajo muy concentrado. Luego también hay que tener en cuenta que en algunas tareas también tenemos desarrollo de políticas para que entren en nuestro gateway y bueno, eso es lo que me suelo dedicar en ese tiempo después de haber resuelto dudas. Luego, algunos días, no la mayoría de días, pero bastantes días, tenemos otras series de reuniones de equipo para poner puntos de acuerdo, puntos en común, temas de modelo común de datos, que las variables sean un modelo común para que esté todo bien, por decirlo así, que esté todo bien registrado y que no haya incoherencias ni dudas a la hora de consultar. Muy importante, las reuniones en equipo es una cosa muy importante porque hay que centrar el punto de actuación de todos, porque si no, se pueden detectar incoherencias y llevar a cabo problemas ya no entre nosotros, sino también con el cliente para el que estamos trabajando o con las personas para las que estamos trabajando. Con lo cual, estas reuniones de punto común son muy importantes. Seguramente algunas de ellas las conoceréis, en las cuales se ponen puntos o también se enfoca el trabajo del equipo, como puede ser la retrospectiva, la que valoramos puntos positivos, puntos negativos y qué cosas se han hecho bien y qué cosas se han hecho mal. Y bueno, continuando con mi día a día, posteriormente yo suelo dedicarme el tiempo hasta la hora de comer desarrollo, pero una vez que un tiempo antes de comer, como por decirlo así, estás un poco más fatigado, cansado, me suelo dedicar a temas de documentación, de los cambios que he estado haciendo, cosas que he estado modificando o cosas que pueden ser bien para el equipo, métodos de actuación, porque aunque seguro que lo vais a pensar que la documentación, porque mucha gente, ya lo he escuchado de mucha gente, sobre todo que la documentación no tiene sentido en este mundo del software, pero es muy importante la documentación porque es donde se queda todo registrado, cómo se actúa, cómo se tiene que actuar. Es cierto que a lo mejor vas a decir, no, esta documentación no me ha llegado bien, pero si está bien detallada, es muy importante y yo por eso suelo dedicar ese tiempo
a documentar mis acciones y poner en común puntos para que todo esté bien registrado y bueno, que todo funcione correctamente. Bueno, siempre esto lo suelo hacer antes de comer, así que posteriormente, una vez que termino de comer, continúo con los desarrollos, intento establecer otra vez puntos en común si tengo alguna duda con algún compañero o alguna casuística que esté dando para que todo quede registrado y tener en cuenta con mi compañero, con Antonio, con todo el mundo, porque hay que tener todo muy en cuenta y todo bastante recogido. Y bueno, también suelo dedicar mi último tiempo de trabajo también para documentar, porque ya tengo un poco más cansado, con lo cual yo creo que saco, por decirlo así, es el momento en el que la cabeza está más cansada para desarrollar, pues a lo mejor es un buen punto documentar y registrar todos los cambios. Y es lo que suelo hacer antes en el último tiempo de trabajo. Y poco más, eso es el día a día. Simplemente entramos en la aplicación, en toda la documentación esté bien, poner puntos en común. Si también charlar con miembros del equipo, si suele estar trabajando también el día a día, estar charlando con que tenemos un cibercafé, según consultas cosas, o sea, es un trabajo que es bastante, desde mi punto de vista, es bonito, entretenido, así que está bastante bien y me gusta. Y si queréis dedicar al mundo de software, desde mi punto de vista, os lo recomiendo. Muchas gracias a todos. Buenos días. Vale, pues aquí ya termina. Dani es un compañero del equipo, ¿vale? Él es informático, pero bueno, no es el mundo del software, es el mundo de la consultoría tecnológica y sobre todo esta segunda charla era la práctica de integraciones de aplicación en Insight, ¿vale? Nada, pues no sé si las expectativas que teníais en un inicio, más o menos, pues las lleváis cumplidas. Si no, ya os digo, estoy abierto a cualquier contacto, ¿vale? Podéis escribir a este correo, ¿vale? Corporativo. Si me localizáis también por LinkedIn, pues me podéis escribir y preguntarme dudas y demás, tanto del programa Smart de Insight para entrar a trabajar en algún proyecto a lo que es la empresa, o los que tengáis, sobre todo de la práctica de integración y certificación, porque os haya interesado más esa vertiente, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por venir. Si queréis, nos ponemos de aquí, nos hacemos un par de fotos y ya con eso cerramos. Nos vamos de aquí y nos hacemos una foto y a comer. Ya habéis visto que Dani se pasa el día comiendo, ¿eh? Todo lo que decía era antes de comer, después de comer. Sí. Sí. De hecho, puedo estar. ¿Vale? Una foto si queréis con el compañero, sobre todo si queréis, ¿vale? Y queréis la del correo de Cristina, la habéis sacado antes. Sí, yo ya lo tengo. Ya lo tenéis, vale. Pues si queréis, nos colocamos aquí, nos sacas una foto y hacemos marcha. Pero, subir. No.
Me tenía que salir de la reunión.